Y nuestro próximo profesor, Matthew Stanley, viene de Gallatin, NYU. Él fue condecorado con el Gallatin Dean's Award 2014-2015 por la excelencia en la enseñanza. Este premio fue otorgado por la Universidad de Nueva York. Además, la Fundación Nacional de Ciencias lo reconoce como profesor que busca utilizar las humanidades para mejorar la educación científica en las universidades. Los dejo con su clase, El extraordinario genio Albert Einstein, su vida y su universo. Disfruten. Matthew Stanley. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por regresar después de las donas, por sobre todo. Estoy aquí para hablar con ustedes sobre Albert Einstein. No necesito presentarlo. Voy a hablar sobre la historia de su vida y vamos a aprender sobre su ciencia en el camino. Einstein tenía mucha... Él habló de un momento especial en su vida. Tenía 5 o 6 años, estaba enfermo, se tuvo que quedar en la casa y su papá le trajo una brújula. Y Albert, el joven, estaba sorprendido por la brújula, por sin importar cómo la mueves, cómo la ves, la aguja siempre se iba al mismo lugar y teníamos esta fuerza invisible que funcionaba, que él nunca había visto. Aún mejor, su papá le dijo que esto era algo que podía estudiar y entender y aprender de la brújula. Y Einstein se enfocó, obsesionó con esta idea que en el universo, a nuestro alrededor, existen fuerzas que no vemos, que si hacemos las preguntas correctas, podemos entender su naturaleza real. Y este tipo de preguntas y cuestionamientos de niños marcó el trabajo que hace Einstein en toda su vida. Es la primera imagen que tenemos de Einstein. Se ve muy guapo, imagínense. Y Einstein nació en Alemania, en el seno de una familia judía. Su papá y su tío tenían una compañía electrotecnológica. Ellos adoptaron de los años 80 la electricidad. Einstein luchó mucho con el tipo de educación que obtuvo en las escuelas alemanas. En particular, no le gustaba que le dijeran qué hacer. Entonces, sus maestros, como se imaginan, no les importaba. Y la educación alemana en esa época era muy rígida, disciplinada, militarizada. Y Einstein odiaba todo y todos los aspectos de la escuela y de la manera como le enseñaron. Y a pesar de las escuelas que escucharon, le iba bien en la escuela, tenía buenas calificaciones, con la excepción de francés. En francés pueden ustedes decidir si era importante o no. Si le iba muy mal en francés, que le pusieron un 5. Sin importar el tipo de educación que tenía en el sistema educativo en Alemania, Einstein se va a la universidad, a Suiza, para tener una educación más liberal. Y no estamos acostumbrados a ver a Einstein como un hombre joven, como se ve ahí, guapo, que ve hacia el horizonte. Uno de sus amigos en ese momento dijo que Albert tenía el tipo de belleza que causaba caos en esa época. Y yo no lo veo mismo, pero bueno, yo mismo no veo que tan guapo es el hombre, pero sí sé que Einstein tuvo una serie de relaciones con mujeres toda su vida, muy emocionantes en su vida adulta. Estaba casado y siempre tenía novias o amantes al final de su vida. De hecho, estaba relacionada con una espía alemana. Y Einstein, el joven, le encantaba la física, le encantaba, se casa con una mujer en física, se llamaba Marie March y era su novia antes de morirse, era una espía rusa. Y en el siglo XX hablamos de la belleza, del amor, y te reúnes con tus amigos y les poesía y cantas canciones de amor. Y ese es Albert Einstein de joven, y cuando estaba con sus amigos le
leía física, filosofía y le encantaba la poesía. La filosofía que se leía con sus amigos era muy importante. Esto no era libros de autoeducación, sino él estaba hablando de David Hume y Ernst Mach y algunos de los pensadores filosóficos más importantes de la época, distinguidos por el deseo de hacer preguntas difíciles sobre cosas que nosotros pensamos que ya son verdad y que tienen un enfoque y también libros de autoayuda. Y él se gradúa con su licenciatura de física. No pudo tener no pudo trabajar porque nunca iba a clase y no se pudo graduar. Entonces, con sus amigos mismos tomó notas y entonces no iba a la clase y leía las notas de Marcelo, iba al día del examen y le iba bien. Y entonces tenía muy buenas calificaciones, pero a sus maestros les caía muy mal, lo llamaban un perro flojo porque no iba a clase. Entonces, en la graduación no pudo obtener un trabajo porque nadie le escribió una carta de recomendación y no pudo obtener trabajo. Y entonces obtuvo un trabajo en la familia matriz sobre solicitudes de patentes. Mandaban una solicitud de patentes, le decía a la gente que si Einstein sabía si la máquina funcionaba o no, si se le debería de dar un patente o no. Ya en ese momento está casado, tiene niños, tiene un trabajo estable, estaba trabajando física en su tiempo libre con sus amigos para divertirse después del trabajo. Y lo que quería hacer física en ese momento, en los años 1900, quería estudiar el éter, la física del éter, que es una categoría que no usamos mucho, no va a ser ningún libro de texto en la escuela. Y hace 100 años, eso es lo que iba a hacer. El éter era esta sustancia invisible que no podías tocar, pero llenaba todo el espacio. Entonces el argumento de su existencia funcionaba así. Puedes escucharme en este momento porque hay aire entre mis cuerdas vocales y tus oídos, y ese aire apoya las ondas de sonido que llevan mi voz hacia tu oído. Si no hubiera aire, no podrías escuchar nada. Ahora sucede que la luz también es una onda, y eso sugiere que si nosotros requerimos aire para las ondas del sonido, también hay ondas de la luz, y esa sustancia se llama el éter. El éter conduce las ondas de luz y está entre ti y mí, y podemos ver estrellas distantes, entonces llena espacios muy bien. Una de las grandes contribuciones de física del éter en los años 1700 es que esta sustancia también lleva electricidad y magnetismo. Entonces hay una gran sustancia misteriosa que explica por qué viaja la luz, cómo funciona la electricidad, cómo funciona el magnetismo. Si eres físico, estudias las propiedades del éter, y en particular ellos estudiaban la manera como actúa en una situación específica. Estudiábamos el estado del éter dentro de un radiotransmisor o dentro de una luz eléctrica, pero nadie entendía qué era el éter y cómo podía funcionar hasta cierto punto. Y a Einstein no le gustaba. Einstein prefería, en vez de física del éter, otra disciplina, que eran las leyes de la termodinámica. No se preocupen de la termodinámica, pero lo que quiero es que las expresen. Las leyes de la termodinámica se expresen, energía se conserva y la entropía incrementa. Y eso se aplica al universo como en todo. Si entendemos lo que es la energía y entendemos lo que es la entropía, tenemos este gran principio que nos ayuda a entender cualquier cosa que encontramos. Entonces Einstein pensó, toda la física se debe de ver así y debe ser declaraciones claras que nos expliquen una gran cantidad de cosas. Entonces Einstein tomó ese enfoque hacia la física del día, y él quería hacer ese tipo de preguntas que se hacen los niños. ¿Qué pasa si estoy andando en bici a través del éter? ¿Cómo se vería el éter cuando yo estaba andando en bici de manera muy rápida a la velocidad de la luz? Y hacía que hiciera varias preguntas que otra gente no se estaba haciendo en ese momento. Él publica estas ideas en lo que ahora conocemos, la teoría especial de la relatividad, en un documento. En 1905 seguía trabajando como una persona trabajando en patentes y irritaba a cualquier científico.
científico que lo lee y no tiene notas al pie de página, no habla de citas de trabajo de otros, ni conecta con experimentos que otros hacían con otras personas que se ocupaban de teoría, solo habla de sus ideas y su enfoque. Era muy difícil y vamos a verlo aquí, porque aquí van a tener una idea de cómo Einstein hace preguntas sobre el mundo. Entonces, ¿qué es lo que postula? Es la relatividad especial y habla de dos postulados. Estos postulados son una declaración que hacemos para empezar a pensar sobre ello. No hacemos la demostración ni lo comprobamos. Vamos a suponer que el mundo funciona de esta manera y el postulado de la relatividad especial es que la ley de la física es la misma en todos los marcos iniciales y la velocidad de la luz es la misma en todos los marcos de referencia inerciales. Y no sé, esta es una manera de decir, o si estás sin moverte o con una velocidad constante, estás en un marco de referencia inercial. Si estás dentro de un tren, estás en un marco de referencia inercial y estás caminando con la velocidad del tren. En algunos sentidos, esto es tan obvio que ni siquiera requiere explicaciones, porque claro que la ley de física es la misma para todos. Eso quiere decir si estás sentado sin moverte o estás moviéndote en un tren, aplican las mismas leyes de la física. Ningún científico estaría en desacuerdo contigo en ese momento, ni entonces ni ahora. Pero es tan obvio que ni siquiera tendremos que decirlo. ¿Y por qué nos tenemos que preocupar? Y Einstein dice, existe trucos dentro de este concepto que tenemos que ver de cerca. Y el segundo postulado, la velocidad de la luz, es similar, diciéndonos que no hay una sola persona que te puede decir cuál es la velocidad de la luz. Todos estamos de acuerdo con ella cuando hacemos los experimentos y, de nuevo, esto no es para tanto, pero Einstein lo combina con lo que se llama el experimento del pensamiento, el Gedankenexperiment en alemán, el pensamiento del pensamiento. No hay equipo que tenemos que crear, se hace en nuestra cabeza. Entonces tomamos un grupo de ideas y realmente de manera cuidadosa pensamos en las consecuencias y vemos cuáles son los resultados y lo vamos a hacer en este momento, vamos a practicar con estos experimentos del pensamiento. Hay una parte que nos falta para que tiene sentido y es uno de los libros que leyó Einstein como un bohemio joven que hablaba de su filosofía, que es el físico Ernst Mach, que tenía una postura que se hablaba del positivismo. La palabra positivismo aplica a muchos diferentes tipos de cosas, entonces no se preocupen si este es el positivismo que ustedes conocen. Lo que decía Mach es que si eres positivo vas a hacer ciencias pensando en mediciones. Eso quiere decir que una categoría científica como el éter o la gravedad únicamente significa o es significativo si me puedes decir cómo lo puedo medir. Ese es de lo que se trata el positivismo en su caso. Eso no tiene problema porque él tenía consecuencias más profundas muy importantes. Y entonces Einstein en su documento del 2005 quiere tomar ese enfoque de positivismo hacia la física y lo aplica a nuestra categoría básica del universo, el espacio y el tiempo, que es la manera como pensamos en cosas que se arreglan a nuestro alrededor y la manera como pensamos en el tiempo que pasa y algo que se llama el reloj de la luz. Entonces, un reloj puede ser cualquier cosa que tiene un fenómeno que se repite de manera constante. Si pensamos en el reloj del péndulo, es el fenómeno repetitivo, es el péndulo que va de ida y vuelta, y el reloj digital que tienen en tu bolsillo, en tu mano, podemos hacer un reloj de cualquier cosa, es algo regular y vamos a hacerlo de dos espejos. Tengo un espejo aquí y tengo un espejo acá. Y ahora tenemos un foco en la parte de abajo de los espejos y da luz. Este foco sube, llega al espejo y regresa esa luz. Y cuando la luz acaba ese circuito, nosotros llamamos eso un segundo. Vamos a construir nuestro reloj para que un movimiento de la luz de arriba abajo sea un segundo. Y entonces, ¿por qué esa luz funciona así? Empieza a pensar en ello. Entonces, lo que pasa es que Einstein estaba leyendo sobre Mach. Mach habló de la medición y Einstein dijo, si quiero hablar del tiempo, ¿cómo mido el tiempo? Entonces Einstein dijo, debido a que es un positivista, dijo que el tiempo
es como un reloj suena. Entonces, no es el tiempo que pasa, sino no es ninguna propiedad, sino el tic-tac de un reloj. Cuando yo digo tiempo, estoy hablando del reloj que tengo en mi mano. Entonces, Einstein habla de este tipo de reloj para hacer una prueba de pensamiento sobre los relojes. Ahí hay un reloj que está funcionando, ahí sube y baja el pulso y estamos escuchando tic-tac, tic-tac. Y se vuelve raro cuando todos tenemos relojes y todo el mundo puede tener un reloj de luz. Tienen frente a ustedes los dos espejos. Imagínense, abajo tenemos la luz y vean cómo empieza a hacer bing, sube la luz y baja la luz al espejo de arriba y al espejo de abajo, y eso toma, todos les funciona bien, sus relojes los tienen en la mano. Ahora vamos a sincronizar nuestros relojes de luz. Todos los relojes van a hacer un tic al mismo tiempo. Entonces vean mi reloj y vean su reloj y asegúrense que van a funcionar al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces ahora todo está funcionando hasta que yo empiezo a moverme, porque en este momento yo me empiezo a mover y su reloj están viendo que la luz sube de arriba abajo, pero cuando ven la mía, sí, yo estoy caminando, es la manera correcta del diagrama. Si ven cómo está el pulso de la luz, está inclinando, como ustedes pueden ver, porque tiene que ir a ese ángulo para que complete. Desde mi punto de vista, está subiendo y bajando, porque yo estoy caminando. Sus relojes son los que parece que se están yendo a los lados, pero si nosotros vemos el diagrama con cuidado, algo muy curioso sucede, que su luz acaba de hacer tic-tac antes que el mío. Y Einstein dijo, el tiempo, mi reloj, está lento en comparación con el tuyo. Y yo digo, no, tu reloj está lento en contra del mío. Y ya que los dos somos positivistas, el tiempo es el tic-tac de un reloj. Entonces, al mover, yo estoy cambiando la manera como pasa el tiempo entre nosotros dos. Y nosotros decimos que el tiempo es relativo entre tú y yo. Y ahora, el instinto normal, cuando escuchamos eso, decimos uno de los dos tiene razón, el otro está mal. ¿Quién tiene el reloj correcto? Pero recuerden que el postulado de la relatividad es que todos los marcos de referencia son iguales, somos todos iguales. Nadie tiene el privilegio, nadie puede decir yo tengo la razón y tú no la tienes. Entonces la conclusión de manera perversa es que el tiempo cambia dependiendo de cómo te mueves. Y en este fenómeno se llama la dilación del tiempo. Y no se preocupen de la ecuación, no se empaniquen, solo quiero que vean la curva. Entonces, la cantidad de dilación de tiempo es el tiempo en el que difieren los relojes, tiene que ver con la velocidad de la luz, y tenemos que acercarnos a la velocidad de la luz antes de notar que esto suceda. Y por eso no vemos que esto sucede si están en el metro, o no debieran, ¿verdad? Entonces, la velocidad de la luz es extremadamente rápida, 300 millones de metros por segundo. Sí, entonces es una gran velocidad, tan rápida que el objeto construido por un humano está aquí, en la punta del inicio. Entonces no hay modo que vamos a notar este fenómeno en nuestra vida diaria. Solamente cuando vamos muy rápido a la velocidad de la luz podemos ver este fenómeno sucediendo, y por eso nadie ha notado la velocidad de la luz. Entonces así es como nosotros hacemos un pensamiento, un experimento de pensamiento de relojes, y después otro, y después son las consecuencias. Estas son mis hijas, y Maya y Zoe. Ahora, si Einstein tiene razón sobre la dilación del tiempo, tenemos algo que se llama la paradoja de las gemelas. Las gemelas idénticas son de la misma edad por definición. Nacieron al mismo tiempo, son de la misma edad. Pero si Zoe se va a una nave espacial y esta nave espacial se acerca a la velocidad de la luz, su reloj y su envejecimiento es como un tipo de reloj, y es como un reloj. Y el reloj de Maya estaba sincronizada, pero si Zoe
Zoe se acerca a la velocidad de la luz, su reloj se desacelera. En un año de Maya no es un año de Zoe. Entonces, cuando Zoe regrese al planeta Tierra y se reúnan, Maya va a ser más grande, más vieja que Zoe. Esta es una consecuencia clara de la idea de Einstein sobre el tiempo y parece absurda. Eso no puede ser verdad, ¿verdad? Porque esa es la paradoja de las gemelas. Si nosotros tenemos relojes hoy en día que son precisas, que podemos hacer ese experimento, y de hecho los relojes de gemelas y las gemelas envejecen de manera distinta. Y otra consecuencia se llama la relatividad de la simultaneidad. No tengo que explicarles el detalle, pero es el mismo tipo de respuesta con un reloj. La gente puede estar en desacuerdo si algo sucede al mismo tiempo o no sucede al mismo tiempo. Entonces, yo quiero decirles que yo empecé mi clase a tiempo y Sofía dijo, no empecé a tiempo. Y de hecho, si ella se acerca a la velocidad de la luz, estaríamos en desacuerdo de eso fundamentalmente y no hay modo de resolverlo. Y Einstein sigue y sigue, y no solo midiendo el tiempo, pero midiendo las distancias con los espacios, y estamos hablando de la contracción de la vida. Así como si el reloj se desacelera al ir muy rápido, podemos ver los metros que se empiezan a comprimir y a achicar. Y solo como la dilación del tiempo, la contracción de la extensión no sucede hasta que llegamos a la velocidad de la luz, no lo podemos notar de manera normal. Y en cuanto a la contracción de la longitud, este es un tema muy importante, y lo que quiere decir que al ir por el estrado a la velocidad de la luz, vean que mi reloj empieza a cortarse, y entonces nosotros vemos cuánto peso, y también podemos medir cuánto peso, y al acercarme a la velocidad de la luz mi masa incrementa de manera dramática, y cada vez tengo más masa al ir yendo más rápido y más rápido y más rápido, y una de las consecuencias es al acercarme a la velocidad de la luz mi masa incrementa tal que nunca puedo ir más rápido, y no puedo ir más rápido de la velocidad de la luz, como estaba hablando Dave esta mañana. Ahora, la fórmula de dilación de la masa tiene que ver con algo muy interesante, que es la ecuación más famosa de Einstein, perdón que la pongo, pero que la E es igual a m por c al cuadrado, que es la c al cuadrado es solo un número, lo pueden ignorar, pero esto nos está diciendo que la energía y la materia son las mismas, comparten cierta naturaleza, una se convierte en la otra, la energía y la masa, y al final del año de 1905 de Einstein había hecho cosas interesantes. La relatividad nos decía los relojes van a ir lento, la energía se puede convertir, la masa y la energía se convierten una en la otra, y después la pregunta es ¿por qué te voy a creer? Tú tienes esta idea extraña, ¿cómo puedo checar si tienes la razón o no? Y Einstein no tenía idea, pero lo más que podía hacer era decir que su teoría era compatible con los experimentos que ya se habían hecho antes, pero no había manera de hacer pruebas. En particular, es compatible con el experimento de Michelson-Morley, que detecta el movimiento del éter. ¿Se acuerdan de ese elemento de física básico que era el éter? Y este experimento de Michelson-Morley siempre daba un resultado negativo, nunca detectaba el movimiento del éter. Y Einstein, de nuevo, como positivista, si no lo puedo medir, no es real. Entonces dice, si no lo puedes medir el movimiento del éter, entonces es superfluo. Eso quiere decir que no está diciendo que esté mal, no está diciendo que no sea verdad. Lo que está diciendo es que no necesitamos esta cosa ya. Entonces, si nosotros podemos imaginarnos este chico de 26 años que nunca tenía un trabajo académico ni una posición científica y está trabajando con patentes, nos habla de la base de la ciencia como superflua. Entonces es el tipo de persona que era Einstein.
Y este, de hecho, era uno de tantos temas que atacó en el año 1905, que se llama el año milagroso, en donde tuvo una serie de artículos que revolucionaron la manera como pensamos en el mundo de diferentes maneras. Tenemos relatividad especial, de la que hemos estado hablando, el efecto fotoeléctrico, que habla de la mecánica cuántica, que vamos a hablar de ella. Y después estos dos son, si me ponen atención, Einstein por primera vez proporciona una manera para detectar el movimiento de las moléculas, para mostrar que los átomos son reales. Y esto parecía tan diferente con la manera como pensamos en el mundo, que requiere un momento de reflexión. Hace 100 años era totalmente razonable el no creer en átomos. No los veíamos, no podíamos interactuar con ellos directamente. Estaba bien el decir que yo realmente no creo que los átomos están ahí afuera. Y lo que pudo hacer Einstein es de la manera para que la gente viera que los átomos sí son reales y que pueden manipularse. Y eso es lo que atrae la atención de las personas, especialmente de la relatividad especial que le preocupaba a Einstein. No era tan interesante para nadie. Entonces, finalmente, Einstein se sale de las patentes, regresa de Suiza, luego se va a Berlín y va al Instituto Helsing para física, estudiar física. Estamos hablando de 2009 y no es la única persona que está trabajando en la relatividad. Perdón, 1909. Uno de sus viejos maestros de matemáticas de la universidad ve las publicaciones de Einstein en la universidad y bueno, dice, yo no puedo entender que una persona tan floja como Einstein produjo un papel como este, pero no le gusta la parte relativa de la relatividad. Con ello me refiero a que no le gusta el hecho de que usted y yo podemos estar en desacuerdo como cosas que son el espacio y el tiempo. No tiene el tipo de universo que le gustaría tener. Encuentra una analogía dentro de la relatividad de especialidad. Es similar a la geometría, por lo tanto, si pensamos en la geometría de Einstein, la distancia entre dos puntos es una combinación, o sea, la longitud entre dos puntos es la combinación de un objeto que está en tres dimensiones, de arriba para abajo, de adelante para atrás, y la combinación de todo esto nos da la dimensión del objeto. Podemos determinar que es correcto o no, que bueno, para mí lo izquierdo a derecho es para ti lo de arriba a abajo, pero siempre vamos a estar de acuerdo con la resolución, con la L. Por lo tanto, dentro de la relatividad especial hay algo que es absolutamente cierto entre los observadores. Todos vamos a estar de acuerdo a ello. Y él lo llama el intervalo. No se preocupen por la ecuación, pero pueden ver ustedes la diferencia de inmediato. Aquí tenemos este término adicional, el T a la segunda potencia. Podemos estar en desacuerdo sobre la medición del espacio y nuestra medición del tiempo, pero siempre vamos a estar de acuerdo sobre la combinación de nuestras mediciones de algo nuevo que se llama el tiempo en el espacio. Minkowski quiere decir que dentro de la relatividad hay algo que en el mundo tiene 4 dimensiones. El tiempo es solamente una dimensión del espacio y simplemente deberíamos de medir nuestra existencia en el espacio con esta nueva idea, el tiempo espacial. La analogía nos regresa a esto. Si vemos un mapa, vamos a ver que tenemos aquí el norte-sur, este-oeste. Si voy del norte al este, voy un poco hacia el norte y otro un poco hacia el este, pero si cambio mi trayectoria, voy más hacia el norte y menos hacia el este, o puedo ir más hacia el este que al norte. Por lo tanto, nuestra dirección en el espacio es una combinación de estas dos direcciones. Minkowski dice, bueno, eso es lo que pasa con el tiempo y el espacio. Nuestra existencia natural en este momento, todos se están moviendo en el tiempo, en el espacio del tiempo de manera natural. Es una combinación de alguna manera del tiempo y el espacio, y conforme te aceleras, te acercas a la velocidad de la luz y vas a experimentar menos tiempo y más espacio. Por lo tanto, estás cambiando tu trayectoria a través del universo cuatridimensional del tiempo y del espacio. Esto
es muy raro. La mente no puede visualizar 4 dimensiones. No tendríamos que preguntar a Catherine por qué no estamos construidos así. Pero Mayakovsky no era tímido respecto a esta idea y dice, esta idea es radical. El espacio por sí y el tiempo por sí mismo se van a desaparecer en sombras y solamente la unión de los dos van a mantener una realidad independiente. Es un enunciado extraordinario. Espero que todos estemos de acuerdo con esto. O sea, la forma como ustedes experimentan el universo, el tiempo y el espacio es equivocado. Más bien, el universo es 4-dimensional, es un compuesto del tiempo y del espacio, pero lo vemos incorrectamente. Digamos que es un gusano que se come la manzana. Realmente no vemos la superficie sobre la cual nos desplazamos. Podemos imperfectamente ver el universo. Por supuesto que es una idea muy vieja, es tan antigua como el hombre de la cueva. Estamos hablando de las sombras, de acuerdo con Minkowski. Einstein lo lee y lo odia. El tiempo y espacio parece ser exactamente lo que él quería obtener. Es una idea abstracta que no puede uno ver directamente, no la puede uno medir directamente. Y Einstein dice, yo voy a trabajar solo, o sea, voy a mejorar la relatividad. Y básicamente trata de generar lo que él llama relatividad general. Hasta ahorita hemos tenido relatividad especial, se aplica solamente cuando estamos descansando o sentados, pero la relatividad general no importa. Se aplica a todos, no importa cómo se mueve. Por eso es general en ese sentido. La introspección de Einstein a esto dice que es el hecho más importante de mi vida. Es una realización de la cual se da cuenta y está pensando en cómo se sentiría si cayera de la azotea de un edificio. Y su razonamiento dice, bueno, ¿cómo sabes que la gravedad te jala? A ver, tómate un minuto y siéntelo. ¿Dónde sienten la gravedad ustedes en este momento? ¿No saben? Yo no sé cuál es el español para estas palabras. ¿Dónde sienten la gravedad? Sí, alguien está señalando la silla, sí, porque lo que están sintiendo en este momento es la silla que los está empujando contra la gravedad. En realidad saben que la gravedad está actuando sobre ustedes, no porque sienten ustedes la sensación de que los están jalando hacia abajo, sino que la silla los está jalando hacia arriba. El otro experimento es qué pasa si le sacamos la silla. ¿Qué es lo que van a sentir ustedes? Si durante un minuto no van a sentir nada. Por lo tanto, Einstein dice, en vez de una persona que cae libremente, no va a sentir su propio peso. Esto es un caso holístico con Einstein, o no es obvio el por qué esto es tan importante en ese momento, hasta que lo pasa por otro experimento. A este experimento lo llama el principio de equivalencia y dice que la aceleración no se diferencia de la gravedad, o sea, no lo podemos diferenciar de manera científica. Ese experimento es así. Los experimentos de la relatividad son muy raros. Este científico se despierta, está encerrado en una caja, no hay ventanas, no puede ver hacia afuera, lo único que tiene es una pelota con la cual puede llevar a cabo ciertos experimentos. No tengo pelota, entonces voy a utilizar esto, ¿sí? Entonces toma la pelota y la deja caer y como se espera, pues se cae. Y una manera de interpretar este resultado es que este lugar donde está ella está sobre la superficie de la Tierra y la gravedad de la Tierra es la que le está jalando. Esa es la interpretación normal, pero Einstein dice, hay otra forma de pensar en esto. Digamos que si ese cuarto no está en la superficie de la Tierra, sino a la mitad del espacio y no hay campo de gravitación, pero está atrapado con un rocket y le está empujando hacia arriba. En esta ocasión, cuando ella deja caer la pelota no se va a ningún lugar, se queda donde está, pero el piso de la caja se mueve hacia arriba. Lo voy a tirar nuevamente y tengo que cambiar mi forma de pensar. Si piensen que ven ustedes que se me cae el plumón, ustedes están viendo cómo sube el piso. Véanlo así. ¿Alguien pudo hacerlo?
Bueno, no es fácil, pero el punto es que no pueden marcar la diferencia entre estas dos situaciones. Si ustedes son el científico que está encerrado aquí, la gravedad, por lo tanto, es indiferenciable de la aceleración. Y este es el pensamiento clave que le permite determinar cómo ver la relatividad general y verla de otra manera. Entonces, aquí tenemos otra consecuencia de este mismo experimento. Espero que lo puedan ver. Estoy en la caja, pero en este momento tengo un amigo. Mi amigo va a poner un láser en un orificio junto a mi caja. Y si la caja simplemente está en el espacio y no está haciendo nada interesante y el rayo de láser llega al otro lado de la caja, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. Bien, pero vamos a encender los cohetes de esta nave espacial. Conforme sube esto, se sube el piso y el rayo del láser le pega al muro contrario a donde yo estoy. Desde mi punto de vista parece ser que el rayo del láser se curvó. La gravedad y la aceleración no son diferenciables y la gravedad, por lo tanto, debe ser igual que la luz. Básicamente no es un experimento que el ICER haga en el laboratorio, porque en 1912 no hay este material en el laboratorio. Esto es algo que simplemente piensa. Esto no es algo que uno puede verificar en la realidad. Einstein quiere combinar el principio, digamos que la aceleración y la gravedad son lo mismo, con una variable que se llama covarianza. Y básicamente las leyes de la naturaleza consideran a todo el mundo lo mismo, no importa lo que sea. Einstein pasó años tratando de determinar que lo que tiene que hacer es encontrar toda una serie de ecuaciones que le dé la relatividad especial y también el principio de equivalencia y la covarianza. Y falla una y otra vez, y finalmente se da cuenta de que lo que tiene que hacer es utilizar la idea de espacio en el tiempo de Minkowski. Y entonces las cosas empiezan a fluir con mayor facilidad. La idea que le surge es que el tiempo y el espacio no es solamente algo uniforme en el universo que experimentamos, sino que se puede conformar, doblar, es como la gravedad, la masa, la gravedad de la Tierra deforma el tiempo y cambia nuestra experiencia del mundo. La física de la relatividad es muy sencilla. Todos los objetos se mueven en una línea que se llama geodésica y es una línea recta. Entonces la relatividad dice que el universo se mueve en línea recta. El problema que ve es que, bueno, yo sé que la Tierra da la vuelta alrededor del Sol y no es una línea recta. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, dice, es una línea recta en 4 dimensiones. Simplemente es nuestra experiencia que parece como si fuera un círculo en 3 dimensiones. Y probablemente si ustedes han tomado vuelos muy largos ya están familiarizados con esta idea que una línea recta entre Nueva York y Moscú en el mundo terráqueo es una línea recta y la más corta posible, pero cuando lo proyectamos en la pantalla, en el respaldo del asiento de enfrente, parece ser una curva. Y básicamente eso es lo que pasa cuando tomamos una forma tridimensional y la tornamos en una sola línea. La física del espacio está escrita en 4 dimensiones, pero lo experimentamos en 3 dimensiones. En 1915, básicamente surge la ecuación de Einstein y es una de las ecuaciones más bellas que han existido jamás. Esto de aquí lo pueden ignorar, es solamente un número. Esto que tenemos acá es la curvatura del tiempo en el espacio, G, mu, V, básicamente es la masa, la energía, y cuánto hay, decimos que T, du, mu, decimos que la curvatura del tiempo y espacios es causada por la presencia de la materia y la energía. Y eso igual a T es igual a V. Pero si ustedes ya se han familiarizado con las matemáticas cuatridimensionales, de lo contrario, esta bellísima ecuación se convierte en esto. Entonces, básicamente estamos hablando de 128 ecuaciones diferentes que están empacadas de esta manera tan eficiente. La relatividad es muy difícil de utilizar matemáticamente hablando. El mapa es muy difícil de utilizar. En 1915
XV, Einstein encuentra lo que realmente necesita, o sea, determinar si sus ideas son correctas o no. Ya hay tres diferentes casos de relatividad. Uno, la gravedad se vende, ya hicimos el experimento de esto, pero el fenómeno es muy pequeño. Por lo tanto, si ustedes lo ven en el mundo real, tendrían que esperar que una estrella estuviera cerca del Sol y entonces la estrella se desplazaría ligeramente por la gravedad del Sol y parecería que estaría en un lugar diferente. Lo podrían ver en un eclipse solar, pero es muy difícil de ver. Y luego tenemos la precisión de paralelo de la órbita de Mercurio. La órbita de Mercurio tiene varias órbitas. Esto ya se conoce desde hace mucho tiempo y se pregunta por qué está esto ahí, pero crea su teoría sabiendo que tiene que explicar esto. Por lo tanto, no es tan impresionante. La tercera es lo que se llama el cambio rojo gravitacional, o sea, el rojo se debe ver más rojo conforme sale del campo de la gravedad. Es un experimento difícil de hacer, no se hace sino hasta el 1960. Está fuera del cable porque en realidad técnicamente no es factible en esa época. Se quita de la mesa también porque no es muy preciso, por lo tanto se encuentra con esta predicción de que la gravedad da luz. Aquí estamos en 1915. Einstein tiene su pieza maestra de relatividad, pero nadie la conoce. La razón de ello es que estamos a la mitad de la Primera Guerra Mundial en Europa. Después del inicio de la Primera Guerra Mundial en Europa, los científicos están a ambos lados de la frontera, se tornan muy patriotas y no mandan información científica de un lado a otro, no comparten ideas. Los científicos alemanes no quieren utilizar palabras en inglés en sus publicaciones, es bastante extraordinario. Einstein está totalmente aislado en 1915 y nadie conoce su teoría. La excepción de ello es este grupo de sus amigos. Estos tres son físicos y astrónomos en Holanda y Holanda es neutral durante la guerra. Einstein puede ir de Berlín a Holanda para enseñarla sobre la relatividad y debido a que Holanda es neutral, esta persona envía una carta sobre la neutralidad a Inglaterra del otro lado del mar. Es un astrónomo británico y bastante sorprendente, es una de las pocas personas en Gran Bretaña que inclusive iba a leer una teoría alemana. Es una exageración, pero les juro que no es una exageración. Los científicos ingleses se rehusaban a leer la ciencia alemana, pero era un pacifista y pensó que todo el mundo era algo realista. Pensó que era maravillosa la idea de que estos científicos ingleses y alemanes pudieran trabajar juntos en este proyecto. Durante los siguientes años de su vida se dedicó a estudiar la gravedad la deflexión de la luz. Se fue a una isla cerca de la costa de África y mide el movimiento de las estrellas ocasionada por los efectos relativistas. Esto es extraordinario porque Einstein en realidad ni siquiera sabe que esto está pasando. Él está aislado en Alemania, atrás de las trincheras, puede hacer todo este trabajo pero solo, y el 6 de noviembre de 1919 Einstein se despierta y descubre que es el científico más famoso del mundo. Esto es porque era muy bueno platicando con la prensa, se comunicaba con los periodistas, puso todo esto de manera anticipada y dijo: las luces están sesgadas en los cielos, y básicamente no había más de dos gentes en el mundo que podían entender esto. O sea, Einstein de la noche a la mañana pasa de ser un académico que nadie conoce a ser el científico más famoso reconocido en el mundo entero. Básicamente recibe el premio Nobel. Es interesante que no le dan el premio Nobel por la relatividad, sino la fotoelectricidad que mencionaré en unos minutos. No le dan el dinero del premio Nobel porque se lo tiene que entregar a la esposa debido al fallo del divorcio. Este efecto fotoeléctrico es algo muy difícil de explicar, no voy a hablar de esto. Hay varias circunstancias. Cuando ustedes echan la luz sobre un metal,
los electrones lo rechazan. Es un fenómeno muy reconocido, pero Einstein lo puede explicar de alguna manera que a nadie se le había ocurrido antes. Él dice lo siguiente: a nivel de los átomos, electrones sencillos, la energía trabaja de manera de funciona diferente. Pensamos que la energía es similar al agua. Podemos tanta o poca agua en un vaso como querramos, y es una de lo mismo que podemos pensar. Eso mismo podemos pensar sobre la energía a escala atómica. Solamente se puede poner una cantidad de cubos de hielo en un vaso. Podemos poner la mitad, pero simplemente es un cubo de hielo que es más pequeño. La idea de que la energía viaja en estos paquetes de energía y los llama quantum y da origen a la física cuántica. Es una de las grandes disciplinas de la ciencia del siglo XX. No es Einstein el que saca esta idea, pero este danés, de Niels Bohr, y crea todo un nuevo modelo del átomo, y es básicamente lo que ustedes conocen. Ese átomo, y el Bohr sí recibe el premio Nobel por ello, y recibe el dinero del premio Nobel para poner un ducto de cerveza, lo dirige hacia su laboratorio, y en este laboratorio es el lugar donde se inventa la física quantum. Heisenberg y otros vienen a estudiar con él, y la física cuántica se convierte en una de las teorías más exitosas de todos los tiempos. Es muy buena en predecir exactamente lo que vamos a ver como resultado de un experimento determinado, y esto es maravilloso. El problema es que hay cosas a las que tenemos que renunciar para poder tener estas predicciones. La física cuántica, por lo tanto, es incierta en el sentido que nunca podemos tener toda la información que quisiéramos tener sobre un sistema. Es acausal, no podemos explicar por qué sucede algo. Es indeterminada. Si uno tiene exactamente las mismas circunstancias dos veces, podemos obtener un resultado diferente. Y lo peor de todo es que depende del observador. Significa que conforme yo veo el experimento, voy a obtener un resultado diferente que si no lo estoy viendo. Entonces, todo esto les dicen que es absurdo, porque el universo no puede funcionar de esta manera. Eso no es lo que él está buscando. Entonces, deja esto y empieza el gran debate del siglo XX, porque Einstein dice cuál es la naturaleza del universo, y Bohr dice que la física quantum es la verdadera realidad, y que es incierta y que es confuso y es estadística. Y Einstein dice eso no puede ser cierto. Es el punto de la ciencia, es encontrar la verdad, el gran objetivo de la verdad que existe allá. Hay un desacuerdo completo, y dice el universo se mueve totalmente aleatoriamente, y Einstein dice no está jugando a los dados Dios, deja de decirle a Dios lo que debe de hacer. Dijo Bohr, estos argumentos van y vienen durante 10, 15 años, nunca resuelven el problema durante su vida, pero ya para 1930 Einstein no solamente el científico más famoso del mundo, sino es un ícono, es una persona que se reconoce instantáneamente. Se le toma una fotografía en su bata en la playa, se le toma una fotografía cuando está con Charlie Chaplin, y a donde él quiera que él vaya, se toman fotografías sumamente ridículas, porque es Albert Einstein. Aquí tiene esta muñeca que cuelga de su mano, debido a que supuestamente es la persona más inteligente del mundo. La gente le pregunta de todo. Hay gente que le dice, profesor Einstein, ¿qué piensa de arte moderno? ¿Qué piensa de los gigantes? Y básicamente dice, yo pienso esto, pienso lo otro. Y en una de estas ocasiones, uno de los reporteros habló de su intercambio con Bohr sobre jugar a los dados, y Einstein dice, ¿crees en Dios? Y dice, esto aparece en la página, en la portada del New York Times, dice Einstein que no cree en Dios, y dijo, bueno, en realidad no creí que esto te importaba. Dijo, bueno, sí, yo creo en Dios, pero no de la manera en que todo mundo necesita. Él no cree en las entidades antropomorfas que está ahí sentado en el cielo y toma decisiones para el mundo entero, sino más bien prefiere a Spinoza, a este filósofo judío del siglo XIX, en donde dice que Dios realmente es el orden del universo, la racionalidad y la comprensión total del universo. Es lo que para Einstein significó Dios. Cuando Einstein dice creo en Dios, él dice que él cree en que se puede entender al universo, y esto va con otra parte de la identidad de Einstein. Einstein era judío, y
Interesantemente, Einstein no se considera judío hasta que suceden eventos sociopolíticos que lo obligan a pensarlo. Se va con una familia totalmente secular y está entre las dos guerras mundiales en Alemania, y Alemania tiene una caída económica tremenda. Esto da un caos político y económico en Alemania que eventualmente da origen al surgimiento del ejército nazi. Eran antisemitas los nazis explícitamente como parte de la política gubernamental, gente como Einstein, que eran judíos por familia, pero no en la práctica. De repente se encontraron, se fueron llamados judíos. Einstein estaba muy alterado por esto porque nunca había estado en una sinagoga, no había aprendido hebreo, no sabía nada, pero de cualquier manera súbitamente se encontraba como la meta de los ataques antisemitas de toda Alemania. Y es más, hay una subrama de la física en Alemania que se llama Deutsche Physik, que se relaciona con la relatividad de Einstein, y dice que es ciencia judía. La gente que empezó a ver esto son ganadores de los premios Nobel, son físicos muy conocidos, y se da cuenta que Alemania va a ser un lugar muy peligroso para él como judío para quedarse ahí a vivir. Y entonces se convierte en un sionista también, porque una vez que se da cuenta que es parte de un grupo de gente que está siendo atacada y que está en peligro, ni se decide que él y sus camaradas tienen un lugar seguro donde irse. Por lo tanto, está interesado en el sionismo, que no en una patria para la gente, sino simplemente quiere un lugar donde él y sus amigos pueden estar seguros. En 1935 tenemos a la ley de Nuremberg en Alemania, que es ilegal que tiene herencia judía que tenga un puesto en el gobierno. Einstein, por lo tanto, se es despedido de su trabajo y se fuga a los Estados Unidos, donde un grupo de filántropos en Nueva Jersey que se llama el Instituto de Estudios Nuevos se va allá, y Einstein se queda ahí con su familia como refugiado. Einstein está muy contento, finalmente pues, continúa trabajando tranquilamente y no lo molestan. Sus cambios, digamos que entra en vigor la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos, como Estados Unidos y México tienen grandes números de refugiados científicos de Austria, de Alemania, que se huyeron a los nazis. Mucha gente se quedó atrás, y Einstein, como se da cuenta que es posible que los nazis pudieran construir una bomba atómica, está aterrorizado por eso, es un pasionista, es nacionalista. Le escribe una carta al presidente de los Estados Unidos y le cuenta sobre la posibilidad de una bomba atómica, pidiendo que el proyecto se inicie para poder construir esta bomba antes de los nazis. Es interesante saber, como sabemos, que el proyecto tiene éxito, se le llama el proyecto de Manhattan, y Einstein no puede trabajar en el proyecto Manhattan porque sus políticas son demasiado de izquierda. Sospechan que pudiera ser comunista y por lo tanto no lo dejan entrar. De cualquier manera, después de la guerra, el trabajo de Einstein se asocia profundamente con la bomba, muy especialmente su ecuación y ustedes pueden imaginarse lo que puede ser para este hombre de E es igual a mc al cuadrado. Ven ustedes que aquí tiene este logro académico que realmente se encuentra en el hongo de la bomba, y queda muy alterado por esta imagen. Después de la Segunda Guerra Mundial se dedica entonces a diferentes causas de gobierno internacional, tratando de trabajar en lo que eventualmente se convierte en las Naciones Unidas y sacar este tipo de bombas del mundo. Mientras no lo hace con su nombre, en realidad no vuelve a salir de Nueva Jersey, simplemente se queda ahí. Lo que quiere hacer es terminar con la física. Con esto quiere crear algo que se llama la teoría del campo unificado. Sigue siendo su
argumento entre Borg y él sobre física cuántica y relatividad. No puede negar que la física cuántica es muy importante en los laboratorios. Tienen que encontrar la manera de explicar por qué esto puede funcionar, aun cuando quiere que la relatividad sea la verdadera verdad del universo. Trabaja con Mirovsky y Rosen y hacen un experimento para lo que llaman las variables escondidas. La física cuántica se ve estadística rara, como si estuviera Dios tirando los dedos, jugando los dados. Tal vez tras esto hay alguna naturaleza ordenada del universo y simplemente estamos confundidos por este tipo de poder de aleatoriedad. A esto lo llama el orden escondido. Básicamente dice que está escondido de lo que podemos ver de la mecánica cuántica. Saca el experimento para poder probar esto y en realidad puede probar esto hasta los 60 cuando un físico de Irlanda puede hacerlo en el laboratorio. Ya esto se le llama el teorema de Bell en la actualidad. No vamos a entrar en detalle, pero básicamente es esto. Si Einstein tiene razón y el mundo tiene un orden escondido atrás de la mecánica cuántica, entonces el resultado de este experimento es la X. Si el mundo es totalmente raro, el resultado va a ser de Y. Ponen esto a prueba. Los resultados son Y, y lo repiten y vuelve a ser Y, y lo repiten y vuelve a ser Y. Básicamente esto lo hacen cada X número de años y ahora alguien va a repetir eso. Van a ver el encabezado en el periódico que dice: aquí está la visión de Einstein y de Frog. Existe este significado bajo la mecánica cuántica que significa que él quedó derrotado con esta idea, pero el sueño de Einstein en la física unificado, una ecuación que pudiera explicar todo sobre el mundo, sigue siendo vigente. Cada vez que vean ustedes algo en el periódico sobre una gran teoría unificada o la teoría de hilo, la gravedad cuántica, esto es la continuación del problema de Einstein. Todo lo que se ve loco nos dice que hay alguna verdad entendible. Lo mismo es como las preguntas infantiles como las cuales empezó Einstein desde que empezó a vivir. Gracias por el tiempo que me dedicaron.